¿Qué sería de nosotros en la actualidad si no existieran los medios para transmitir información de manera inalámbrica? Hola, mi nombre es Ricardo Santamaría Rodríguez y hoy les presentaré el tema de propagación de señales. Tenemos aquí un breve índice de los temas que vamos a tratar, donde tenemos una pequeña introducción al marco teórico donde abarcamos mecanismos de propagación, polarización y fuente generadora, propagación de medios y transmisión, efectos, zona de Fresnel y por último uso en sistemas de enlace móvil, así como las conclusiones y las referencias de donde estamos obteniendo toda esta información. Ahora bien, ¿qué es lo que conocemos sobre las ondas? Las ondas electromagnéticas son una reacción en cadena generadas por un campo eléctrico o magnético cambiante. Tiene existencia independiente de la corriente o carga que la originó y las antenas producen estos cambios y variaciones en las ondas para ser propagadas, considerando la velocidad de la luz de 300.000 km en el vacío, dado que las ondas también pueden viajar en este medio. También debemos recordar que existe un espectro de frecuencias en las cuales se clasifican las ondas, siendo las más importantes para el ramo de las telecomunicaciones las de microondas. La propagación de ondas de radio o radiopropagación es el comportamiento de las ondas de radio electromagnéticas cuando se trasladan por el espacio. Se transmiten, reciben o propagan desde un punto sobre la Tierra a otro, a la atmósfera o al espacio. La propagación de ondas electromagnéticas por el espacio libre se suele llamar propagación de radiofrecuencia o simplemente radiopropagación, aunque en el espacio libre implica el vacío. Las ondas de radio transmitidas por la fuente se propagan por la atmósfera terrestre, posteriormente se recibe en la antena receptora. La radiación y la captura de esta son funciones de las antenas y de la distancia entre ellas. De hecho, para frecuencias inferiores a 20 kHz, la onda se propaga con un modo de guía de onda única, con un campo magnético horizontal y un campo eléctrico vertical. La interacción de las ondas de radio son las regiones ionizadas de la atmósfera, que hace que la propagación de radio sea más compleja de predecir y analizar que en el espacio libre. La propagación ionosférica de radio tiene una fuerte conexión con los fenómenos espaciales. Esta última parte la voy a explicar más adelante respecto a los medios de propagación de cada una de las ondas. Como lo podemos ver acá, mecanismos de propagación. Podemos clasificar estos mecanismos en dos grandes grupos: las ondas terrestres y las ondas espaciales. Las ondas terrestres son las ondas que viajan por la superficie de la Tierra. Estas deben estar polarizadas verticalmente debido a que el campo eléctrico en una onda polarizada horizontalmente sería paralelo a la superficie de la Tierra y se pondría en corto con la conductividad del suelo. En las ondas terrestres, el campo eléctrico variable induce voltajes en la superficie terrestre que hacen circular corrientes muy parecidas a las de una línea de transmisión. Es por eso que todas las antenas diseñadas tienen un ángulo de inclinación, ya que estar completamente horizontal afectaría obviamente a la propagación de la información o de la señal que se quiera recibir. Ondas espaciales. Esta clase de propagación corresponde a la energía irradiada que viaja en los kilómetros inferiores de la atmósfera terrestre. Las ondas espaciales son todas las ondas directas y reflejadas en el suelo. Las ondas directas viajan esencialmente en línea recta de la antena transmisora a la receptora. Esta transmisión se le llama transmisión de línea de vista. Esta transmisión se encuentra limitada principalmente por la curvatura de la Tierra. La curvatura de la Tierra presenta un horizonte en la propagación de las ondas espaciales, que se suele llamar el horizonte de radio. Este horizonte se encuentra más lejano que el horizonte óptico para la atmósfera común. Esto se refiere a que, de acuerdo a la posición geográfica en la que se encuentra la antena, va a ser más o menos difícil la propagación. Si lo consideramos en el Ecuador, va a ser un poco más factible hacer transmisiones de radiofrecuencia a largas distancias que si lo consideramos desde un punto geográfico, por ejemplo en alguno de los polos. También tenemos otros mecanismos de propagación en los que se puede clasificar a las ondas terrestres, las cuales son las ondas celestes o ionosfera. Son las que se dirigen hacia la atmósfera y se reflejan en la zona ionizada de la misma, la capa de Heaviside, volviendo nuevamente a la Tierra. Son ondas ectométricas de 300 kHz a 30 MHz y que constituyen las llamadas ondas de alta frecuencia. Propagándose por la superficie llegan a unos 644 km, pero reflejadas a unos
12.874.7 kilómetros. Las muy bajas frecuencias u ondas miramétricas de 3 a 30 kHz llegan a grandes distancias por reflexión, pero su alcance es muy limitado por propagación directa. Puede ser que una misma onda llegue directamente a la antena y luego nuevamente por reflexión. A dicho lapso de tiempo le llamamos fading. También existe la propagación troposférica. Esta propagación puede actuar de dos formas, o bien se puede dirigir la señal en línea recta de antena a antena, visión directa, o se puede radiar con un cierto ángulo hasta los niveles superiores de la troposfera donde se refleja hacia la superficie de la Tierra. El primer método necesita que la situación del receptor y del transmisor esté dentro de distancias de visión limitadas por la curvatura de la Tierra en relación a la altura de las antenas. El segundo método permite cubrir distancias mayores. Esto obviamente porque aprovecha la reflexión de la superficie de la Tierra para llegar a distancias más largas. Ahora veamos la polarización y la fuente generadora. ¿Qué es la polarización? Se define como la orientación de la oscilación de una onda. Los hay de tres tipos: lineal, circular y elíptica. Tal como lo podemos ver acá, tenemos la polarización lineal, la circular y la elíptica. La primera se presenta cuando hay un desfase de 0 o 180 grados entre la onda eléctrica y la onda magnética, además de que la diferencia de magnitudes va a afectar la pendiente de la recta. La segunda se presenta cuando la magnitud de ambas señales es igual y existe un desfase de más menos 90 grados. Y por último, la elíptica se presenta cuando hay una diferencia entre las magnitudes de las ondas eléctrica y magnética. Ahora, ¿cuál es la fuente de las ondas electromagnéticas? Pues bien, son las cargas en movimiento formando un dipolo eléctrico oscilante o las cargas en movimiento construyendo un dipolo magnético oscilante. Recordemos que las ondas electromagnéticas están estrechamente relacionadas, ya que si genero yo un campo eléctrico voy a generar un campo magnético, y si genero un campo magnético voy a generar un campo eléctrico por las variaciones entre la oscilación, ya sea del cambio de polaridad o el cambio de la corriente de una onda. Propagación y medios de transmisión. Principio de Huygens. En cualquier punto de un frente de onda se puede considerar que se origina un nuevo frente de onda esférico. Esto quiere decir que nuestra señal, cuando viene llegando de manera lineal, pasa por un punto de frente de onda donde hay una pequeña abertura, y en esa pequeña abertura la onda se va a expandir de manera esférica. Es como si de alguna manera nuestra onda envolviera toda la sala o el receptor al que quiere llegar. También quiero mencionar que los medios de transmisión más comunes para las ondas, específicamente para las microondas, son la atmósfera, donde esta tiene sus desventajas por las afectaciones del clima, como puede ser la lluvia, la niebla, la nieve, entre otras cosas. Las guías de onda, que degradan la información por introducir pérdidas, ruido y retardos. Esa es su principal desventaja. Y el cable coaxial, donde sabemos que su principal desventaja es a mayor longitud, mayor ruido y es sensible a el calor, por lo cual llega a tener pérdidas térmicas. Ahora que ya conocemos parte de la base y de los principios de las señales en el espectro, pasaremos a ver algunos de los efectos que ocurren cuando intentamos propagar alguna de estas señales. El primero de ellos es la absorción. Las ondas de radio de cualquier clase son atenuadas o debilitadas mediante la transferencia de energía al medio en el cual viajan. Cuando este no está al vacío, la potencia de la onda decrece exponencialmente en el medio, correspondiendo a un decrecimiento lineal en decibelios. Como podemos ver aquí en la imagen, tenemos las ondas alfa de baja frecuencia que no son capaces de traspasar el papel. Lo que sí pueden traspasar son las ondas beta. Estas son, por decirlo así, de mediana frecuencia. Pueden traspasar el papel, pero no pueden traspasar láminas metálicas, a comparación de las ondas de alta frecuencia como las ondas gamma, que sí traspasan estos dos materiales, pero ya no pueden traspasar alguna pared gruesa de concreto o de plomo.
Esta es la razón principal por la cual las estaciones de radio utilizan frecuencias muy altas para transmitir sus señales, debido a que las señales de alta frecuencia pueden traspasar mayor cantidad de materiales sin pérdida aparente. Después tenemos la reflexión, que para la radiofrecuencia la reflexión ocurre principalmente en el metal, pero también en superficies de agua y otros materiales con propiedades similares. El principio básico de la reflexión es que una onda se refleja con el mismo ángulo con el que impacta una superficie. Aquí lo podemos ver de manera muy gráfica. Viene la onda, impacta la superficie y se refleja. Un ejemplo muy burdo de esto es cuando las personas quieren tener un poco más de señal en alguna parte de su cuarto, de la sala, y al módem le colocan una pequeña lata para que tenga más potencia de señal. Lo que están haciendo es que están haciendo una reflexión de la señal para que toda la energía esté concentrada en un solo punto. Así como tenemos la reflexión, tenemos la difracción. La difracción es un fenómeno basado en el hecho de que las ondas no se propagan en una sola dirección. Lo que podemos ver acá, tenemos nuestra señal de la estación transmisora, un obstáculo, y lo que ocurre es que la señal, en vez de salir reflejada, va a salir difractada. Esto quiere decir que se va a convertir en pequeñas señales, pero estas no van a tener la misma potencia que la señal original. También tenemos refracción, que la refracción es la desviación aparente de las ondas cuando encuentran un medio con composición diferente. Tenemos acá la señal que viene entra al medio y después se refracta. Esto está muy aplicado en las lentes de sol y en las gafas, que le llaman gafas polarizadas, ya que estas lo único que hacen es este principio: refractan algunos colores y espectros de luz para que sea más cómodo a la vista. También tenemos la interferencia, que nos indica donde las ondas con una misma frecuencia y una relación de fase o posición relativa de las ondas constante pueden anularse entre sí, de manera que la suma de una onda con otra puede resultar en cero. Aquí tenemos un ejemplo gráfico donde ambas ondas son iguales y en consecuencia la sumatoria amplía la potencia de la señal. En cambio, cuando las señales tienen un desfase, entonces están completamente diferentes. Y aquí, como podemos ver, ambas están cancelando. Si lo vemos como números, tenemos 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. Por lo cual la señal resultante solamente va a ser puro ruido, o no va a haber señal. Otro aspecto a considerar es la zona de Fresnel. Esta dice que si existen obstáculos dentro de la zona de Fresnel, introducirán pérdidas de obstrucción. Hay que recordar que la primera zona de Fresnel es un volumen alrededor de la línea recta que une el transmisor con el receptor, por lo que hay que tener en cuenta los obstáculos por debajo, pero también a los lados. En otras palabras, como podemos ver acá, la zona de Fresnel es como una cápsula en la cual siempre hay que procurar que esté libre, que no haya ningún obstáculo, porque si no, nuestra señal va a tener grandes afectaciones en su transmisión y en su recepción. Este principio lo aplican mucho en algunas ciudades, sobre todo en ciudades con gran afluencia de ciudadanos, de población, una densidad muy alta de población, para entregar la mejor señal posible. Y aquí tenemos una pequeña fórmula donde nos dice que el radio de la primera zona de Fresnel es igual a la velocidad de propagación de la onda, la constante de 17.32, multiplicado por la raíz cuadrada de la distancia entre las antenas en kilómetros sobre 4 por la frecuencia del enlace, ya sea de 2.4 o de 5.8 GHz.
Por último, veamos una aplicación de esto, específicamente su uso en sistemas de enlace móvil. A diferencia de los teléfonos fijos, en la red móvil no existen pares de cobre ni fibra óptica, y las transmisiones de radio constituyen el enlace final. El teléfono móvil del usuario comunica a través del aire con una antena, que a su vez comunica con la central del operador. Este encamina la comunicación hacia la parte correspondiente en la red fija o a través de otras antenas. Para que la comunicación sea efectiva, el usuario móvil debe estar en el área de alcance de una antena. Esta tiene un alcance limitado y cubre una pequeña área alrededor llamada celda. De ahí el otro nombre de red de celdas o red celular, utilizado a menudo para designar a las redes móviles. Para cubrir el máximo territorio y garantizar que los usuarios puedan siempre llamar, los operadores despliegan miles de celdas, cada una equipada con estaciones base, asegurándose de que no haya huecos entre ellas para que nunca se pierda la localización de los usuarios. Como podemos ver acá en esta imagen, tenemos una zona urbana y una zona rural. En la zona urbana, las empresas de radiodifusión o compañías telefónicas se pueden ahorrar un poco más de inversión colocando pequeñas antenas en una corta distancia entre cada una. Si lo vemos aquí en los hexágonos, estas son las celdas o las redes en las que están comunicados. Entonces, como podemos ver acá, esta antena tiene esta pequeña cobertura, esta antena tiene esta pequeña cobertura y estas dos tienen esta pequeña cobertura. Al estar más pegadas, no necesitan ser antenas tan potentes para poder tener una buena recepción. Y aún así las personas tienen una muy buena cobertura. En cambio, en una zona menos poblada, se hace todo lo contrario. Se opta por una antena más grande, con una mayor potencia, con un mayor alcance, para que nuestra señal, nuestra cobertura sea mayor, pero sin tener esta infraestructura de antenas pequeñas, porque aquí no resulta rentable tener este tipo de antenas, ya que ya sea por las condiciones climatológicas, la topografía, o si es una zona de montaña, no conviene tener de estas pequeñas antenas porque van a tener demasiadas pérdidas. Entonces es más eficiente tener una antena para cubrir por ejemplo, una hectárea, que tener una antena por cada 100 metros, como puede ser acá, o una antena por cada kilómetro. Por último, ¿qué podemos concluir de esto? Las señales que usamos para transmitir datos son ondas electromagnéticas, y estas están presentes todo el tiempo en el espacio. La Tierra y la posición geográfica afecta demasiado la transmisión y recepción de señales. Como ya lo había mencionado en un principio y en el ejemplo anterior, depende de la zona geográfica qué es lo que conviene más, si a lo mejor montar una antena grande o una antena pequeña, o incluso qué método de modulación implementar, y también considerar qué fenómenos van a estar presentes que nos puedan impedir que nuestra señal llegue con las mejores condiciones y sin la mayor pérdida posible. El principio de Huygens no es igual a la de difracción. Como ya le había dicho, el principio de Huygens es solamente que nuestra señal viene lineal y después llega un punto donde se expande y de cierta manera envuelve a la antena, y la difracción no. La difracción lo único que va a hacer es dispersar la señal en pequeñas señales con menor intensidad, pero el principio de Huygens no hace eso, solamente envuelve al receptor. Las personas están rodeadas de radiación y al mismo tiempo pueden llegar a bloquear una señal. Esto lo vimos en la parte de absorción, porque como ya lo vimos en la imagen, algunas señales, sobre todo las de baja frecuencia, no pueden traspasar ciertos materiales, como las ondas alfa, que no pueden pasar ni siquiera el papel. Entonces nosotros también somos un objeto que puede hacer absorción de una señal electromagnética, de una onda electromagnética. Toda onda transmitida tendrá ligeras pérdidas por más sofisticado que sea su sistema.
Eso es completamente lógico, ya que no existe un sistema ideal y no existe una condición ideal. Siempre las señales y las ondas electromagnéticas se van a ver afectadas por diversos factores, por el viento, el clima, el mismo ruido de los equipos electrónicos, el ruido blanco, el ruido térmico, la temperatura también, la posición geográfica, como ya le he mencionado muchas veces, y demás factores. Por último, la zona de Fresnel es muy importante para tener la mayor cobertura sin pérdidas directas en esta zona. Este es un punto muy importante, ya que antes de todo esto, de manera personal, yo no conocía este punto de la zona de Fresnel. Yo solamente sabía que las antenas tienen que estar diseñadas para la zona. Se hacen diferentes evaluaciones de la densidad poblacional, el tipo de infraestructura que se va a utilizar y demás cosas. Pero lo que no conocía es que para el enlace entre antenas se tiene que considerar la zona de Fresnel para tener la mayor cobertura posible sin ser afectado por árboles, edificios o incluso las torres con otras antenas. Aquí les dejo algunas de mis referencias para que las puedan consultar si tienen alguna duda o quieren investigar más sobre los temas. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.